digamos, bajo un mismo patrono, en cantidades muy grandes, pues esa gente empezaba a pedir cosas nuevas, empezaban a exigir que los atendieran, que les dieran menos horas de trabajo, que les pagaran mejor, que, que tuvieran de alguna manera las posibilidades de tener una familia, de levantar una familia. Y eso coincidió con que llegó gente de otros países donde ya había cierta historia sindical y entonces se creaban los sindicatos y se empezaban a hacer unas peticiones que en un principio pues aparecían, esas peticiones aparecían como raras y aparecían que las personas eran demasiado exigentes y por ejemplo había que librar batallas inmensas para que el horario laboral se redujera en un par de horas o el horario de la semana se redujera en unas 8 horas. Eran batallas inmensas y con muertos y toda serie de cosas. Todas las peticiones traían sangre y, como decía, todo eso coincidió con que ya había habido una revolución en Rusia y entonces Rusia le interesaba a los bolcheviques les interesaba exportar su revolución porque eso era parte de su, digamos, de su objetivo. Si les interesaba exportar su revolución, entonces trataban de catequizar a los sindicatos en Hispanoamérica para que esos sindicatos empezaran a pedir una serie de reivindicaciones. Y entonces eso coincidió no solo con que ya había habido una conflagración mundial, sino que ya había habido una revolución socialista en Europa. Bueno, señor Gómez, ¿cuáles países fueron los que más se desarrollaron a raíz de la Primera Guerra Mundial y qué clase de desarrollo tuvieron? Yo creo que los países que más se desarrollaron fueron Brasil con el café y Argentina con el trigo. Claro que después de lo del trigo, Argentina también, en aprovechamiento de sus pampas, tuvo un gran desarrollo ganadero y entonces la industria de la carne se volvió una industria muy importante y se empezó a exportar. Y fue durante décadas el país más grande exportador de carne que hubo. Hoy en día ya no lo es porque hoy en día ya parece que está siendo superado por Uruguay, pero lo fue durante mucho tiempo y la gran ventana que se le abrió a Argentina fue poder enviar el trigo a Europa, que era un país que obviamente a raíz de la guerra era un país con hambre. Y entonces Argentina logró exportar cantidades inmensas y desarrollar un trabajo muy importante en el campo para que para que pudiera haber casi que una especialización en el cultivo del trigo, ya que era lo que más se demandaba en Europa. Bueno, ¿y qué mecanismos usó el gobierno mexicano para impedir que los movimientos sindicales se les salieran de las manos? Sí, claro, a raíz de que se empezaron a crear sindicatos y que estos sindicatos lo que trataban de hacer era conseguir para sus afiliados unas condiciones de trabajo mejores y obviamente pues condiciones de trabajo mejores que son pues tener mayor seguridad en el empleo, es tener mayores salarios, es tener una serie de seguros. Entonces
a raíz de todas las experiencias de que esos sindicatos podían ser, de alguna manera se podían salir de las manos y podían empezar a generar unos movimientos de protesta que pusieran en peligro la estabilidad laboral y de pronto la misma estabilidad industrial y, si se quiere, la estabilidad política. Entonces, por ejemplo, en México lo que hicieron fue crear la casa del obrero. Sí. Y de esa manera los iban arrimando y los iban catequizando y los iban apartando y los iban organizando de manera tal que empezaran que esas protestas fueran más o menos dirigidas por el mismo gobierno, no fueran protestas independientes o no fueran protestas que estaban influidas por otros países o por inmigrantes o ese tipo de personas, sino que ellos los tuvieran de alguna manera más o menos quietos, los tuvieran casi que encerrados, los tuvieran dominados, y que en sus peticiones y en sus cosas el gobierno apareciera como si les estuviera ayudando, como si realmente fuera un verdadero aliado, pero lo que se pretendía era poderles minar su capacidad de protesta, pues, digamos, libre. Bueno, la última pregunta que tenemos para hacerte es la siguiente. ¿Qué acciones bélicas tomaron los países de Hispanoamérica en la Primera Guerra Mundial? Pues digamos que Hispanoamérica era un territorio ausente, un territorio casi que inocente de los problemas que tenían los Habsburgos en Europa y de los odios que habían generado su poder férreo, digamos, con el imperio, que había sometido, sojuzgado a otros países. Eso no era problema de Latinoamérica, pero Latinoamérica o Hispanoamérica lo único que hacía era vender unos productos y traer unos productos elaborados. Pero obviamente la influencia política de Estados Unidos en Centroamérica era muy alta y la influencia política de Inglaterra y algunos otros países en el resto de Latinoamérica era muy alta, y esa influencia hacía que inmediatamente se presentara una conflagración, pues estos países necesariamente iban a unirse o a Inglaterra y sus aliados o a unirse a Estados Unidos, y eso fue básicamente lo que pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que los países de Latinoamérica se unieron con los aliados contra Austria en la Primera Guerra Mundial, contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero parece ser que el único país que realmente participó con ejército en la Primera Guerra Mundial fue Brasil, que envió un contingente a Europa a combatir. De resto, no, pues digamos, yo no sé si algunos otros países hayan enviado soldados como lo hizo Colombia, por ejemplo, en la guerra de Corea, sino que solamente se conoce o conocemos documentados el caso de Brasil. Bueno, muchísimas gracias, señor Gómez. Es un gusto tenerlo acá. Con el mayor gusto. Espero que esto haya, de alguna manera, haya ilustrado, así ha sido de una manera tan rápida, que pues algo de lo que sucedía en Latinoamérica durante la Primera Guerra Mundial. Muy amable.